Bueno, esperamos solo que se conecte algunas personas y podemos iniciar. Perfecto. Tú me vas preguntando y eso, ¿no? Ok, sí, sí. Bueno, iniciamos. Muy buenas noches a todas y todos. Mi nombre es Gilberto Escobar. Estamos en la plataforma de prensa comunitaria. Hoy estamos 16 de junio. Muy buenas noches. Es un gusto acompañarlos nuevamente por Facebook en vivo, el programa Problemas Técnicos de Prensa Comunitaria. Les recordamos a quienes nos están viendo que nos pueden seguir también por Twitter y por nuestra página de Facebook como Prensa Comunitaria. Problemas Técnicos es un espacio de diálogo y reflexión para intentar entender a la coyuntura nacional en torno a la pandemia, pero también la dinámica social, que a pesar que hay pandemia, las desigualdades, los demás problemas sociales siguen caminando. Hoy hablaremos sobre un tema muy controversial para nuestro país, sobre todo, que tiene que ver con la comunicación. Específicamente vamos a hablar sobre el tema de las radios comunitarias y los medios alternativos, sobre todo los retos que han enfrentado durante la pandemia. Las radios comunitarias han sido durante mucho tiempo un pilar fundamental para la libertad de prensa y organizaciones comunitarias en Guatemala, no solo en Guatemala, en México y en toda parte de Centroamérica, y quizás nuestro invitado de hoy nos va a explicar un poco esto, hasta dónde se lanza como ese tema de las radios comunitarias. Después de una ardua campaña de más de 20 años, se estuvo batallando desde fuertemente 2014, 15, 16 para impulsar la iniciativa de ley 4087, en donde se pedía el reconocimiento de las radios comunitarias. Pese a eso, se quedó en el Congreso en tercera lectura, así que las radios comunitarias no tienen un marco legal para funcionar en Guatemala, y es por eso que también hay mucha persecución política, mucha persecución a las y los comunicadores comunitarios. Mucha gente que ha ido a la cárcel por estar en una radio comunitaria, tanto hombres como mujeres. Vimos un caso bien particular en Totonicapán, en donde dos jovencitas fueron detenidas por el Ministerio Público por estar operando en una radio comunitaria y pues tuvieron problemas con la ley. El día de hoy tendremos a José Ignacio López Vigil. Yo creo que muchas y muchos de la gente que estuvieron atentos a la publicación del banner de promoción, pues se alegraron bastante que vamos a tener esta entrevista, y también preguntando varias cosas, pero de tantas preguntas que han enviado, yo creo que solo hicimos una batería muy pequeña también, y aprovecho también el momento para saludar a las y compañeros de radios comunitarias que dijeron que se iban a conectar el día de hoy y poder transmitir esta entrevista que les va a servir para mucho. ¿Quién es José Ignacio López Vigil? De origen cubano, de toda América Latina, productor, guionista, locutor, capacitador radiofónico, escritor, fundador de radialistas apasionadas y apasionados. Actualmente vive en Ecuador. Algunos de sus libros: Un tal Jesús, Las 1001 historias de Radio Vencer, Noticia de última ira, censura de hace 500 años, Otro Dios es posible, un texto para capacitadores que se llama Pasión por la Radio. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Gilberto. Aquí estamos hablando desde Quito, Ecuador, en la mitad del mundo. Esta es la tierra del sol vertical, porque estamos en la franja ecuatorial. Así que a todos los hermanos y hermanas chapines va un fuerte abrazo desde Ecuador. Gracias. ¿Cómo has estado pasando el encierro? ¿Cómo has llevado ese tema del encierro por allá? Bueno, estamos encerrados desde hace más de 3 meses. En Guayaquil, que es la ciudad más poblada de Ecuador, fue terrible al comienzo de la pandemia. En Quito también, pero un poco menos. Ahora están aflojando un poco. Por ejemplo, yo puedo salir 3 veces a la semana, según la placa par o impar del auto que tengas. Pero diríamos, lo bueno, dentro de todo lo malo, lo bueno de esta pandemia es que nos ha acercado a través de las redes sociales, a través de
este mismo conversatorio que estamos haciendo con ustedes, creo que son ganancias que tenemos que aprender a valorar. Así que estoy muy contento de poder conversar con los hermanos y hermanas de Guatemala, una tierra tan querida y tan sufrida, ¿verdad? Claro que sí. Para empezar, la dinámica de pregunta-respuesta, pero que sea un diálogo bastante fluido, que podamos platicar, y en donde Ya, también las y los que nos están escuchando y mirando nos pueden también hacer llegar algunas preguntas y podemos también mandarle los saludos. ¿Conoces el trabajo de las radios comunitarias en Guatemala? conozco, conozco. Y conozco el abuso y la discriminación de los gobiernos de Guatemala hacia las radios comunitarias. Conozco. En ese sentido, y teniendo ese panorama, ¿cómo aporta el trabajo de las radios comunitarias a la sociedad actualmente? Bueno, actualmente y por los años que han realizado este ejercicio de comunicación. A ver, hay que decir que América Latina y el Caribe fue la pionera, no en América Latina, en el mundo, en estrenar las primeras radios comunitarias del planeta. Te hablo del año 47. En el año 47, en mayo, mira lo que ha llovido desde entonces. En Bolivia, los mineros, sin pedirle permiso a nadie, perdón, levantaron una antena, La Voz del Minero, una emisora sindical, la primera del mundo. Poquito después, unos meses después en Colombia, surgió Radio Sutatensa, la levantó un cura. Y esas dos experiencias, Bolivia y Colombia, fueron las primeras en América Latina. En Guatemala, algo así como por el año 65, la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas es hija de la experiencia colombiana de Radio Sutatensa. Después han surgido emisoras comunitarias en todos los países, y no solo en América Latina, en Europa, en África, en América del Norte, en todos los países. ¿Por qué? Porque la ciudadanía, las comunidades, los movimientos sociales tienen derecho, no es un regalito del gobierno, tienen derecho a tener palabra e imagen propia. Y a través de los medios comunitarios, radios comunitarias, televisoras comunitarias y ahora a través del Internet, estamos ejerciendo un derecho, el derecho a la comunicación, que es un derecho universal y humano. Sí. Y en ese sentido, ¿cuál es el estado de las radios comunitarias en América Latina? Si nos puedes hacer un panorama. A ver, no estamos ahora en el mejor momento. ¿Por qué? Porque algunos gobiernos llamados progresistas o de izquierda dijeron que iban a democratizar la comunicación y no lo hicieron. Por ejemplo, en Brasil, en el Brasil de Lula, no se cambió nada. Ahora tenemos un energúmeno en el gobierno de Brasil que más bien está acabando con lo poco que había. Pero Lula no democratizó la comunicación. En un país, por ejemplo, en Ecuador, donde estoy yo, el anterior gobierno de Rafael Correa prometió que iba a democratizar las frecuencias y la comunicación, tampoco lo hizo, tampoco lo hizo. Entonces, en gobiernos que se llamaron de izquierda, siguió el mismo control y siguió la misma violación del derecho a la comunicación. ¿Qué te diría yo en países como Chile, en países como Colombia, en países como Guatemala, gobernados por gobiernos de derecha que de ninguna manera quieren que la gente tenga palabra propia? No estamos en el mejor momento, pero siguen adelante muchas experiencias con muchas dificultades. Ustedes en Guatemala tienen de sobra la prueba y la experiencia de cómo se reprime y se persigue esa palabra popular.
Claro, yo creo que para las y los que nos escuchan, no es ajeno la persecución de las radios comunitarias. Y sobre todo esto, ¿cuál es el reto de las radios frente a la centralización de la información y la masiva información que existe ahorita en las redes sociales? A ver, yo estuve hace unos meses en Cusco, Perú, en el encuentro de comunicación de nacionalidades indígenas. Habían algunos compañeros y compañeras de Guate, había de toda América Latina. A mí me pidieron que hablara y yo dije, compañeros y compañeras, los derechos no se mendigan, se ejercen. Vamos a salir, vamos a salir al aire, con permiso o sin permiso. Porque si seguimos esperando el permiso de gobiernos discriminadores, nunca pasarán otros 500 años y no nos van a dar la palabra. ¿Por qué no reparten las frecuencias del espectro radioeléctrico? Dicen que ya no hay sitio. Claro que hay sitio. No dan las frecuencias a las comunidades indígenas, a los jóvenes, a las mujeres, a los trabajadores. ¿Por qué? Por el miedo que tienen estos gobiernos discriminadores a que la gente tenga palabra propia. Entonces yo en Cusco dije, lo siento, pero no podemos seguir esperando. Con permiso o sin permiso, salgamos al aire, porque las leyes que tienen ustedes en Guatemala son leyes discriminadoras en el terreno de comunicación y en tantos otros terrenos. Pero ya que estamos hablando de comunicación, la legislatura guatemalteca es injusta, discriminadora. ¿De quién son las frecuencias? Dime, ¿de quién son las frecuencias? ¿De las empresas? ¿Del Estado? No, señor. Las frecuencias son nuestras, de la ciudadanía, de las comunidades, el espectro. Por ponerte un ejemplo, ¿quién es el dueño del arco iris? ¿Ah? ¿Quién es el dueño del arco iris? El gobierno. Los colores del arco iris están en el espectro radioeléctrico. El espectro radioeléctrico, el arco iris y todas las ondas que rodean nuestro planeta son patrimonio de la humanidad. No es una propiedad de los gobiernos y mucho menos de las empresas. Por lo tanto, las comunidades, los movimientos sociales y en Guatemala con tanta presencia indígena, las comunidades indígenas, mi consejo es salgan al aire con permiso o sin permiso, porque los derechos no se mendigan, se ejercen. Ahora bien, amárrense bien los zapatos para cuando manden a la policía que no los atrapen y salir corriendo rapidito. Sí, yo creo que ha sido la experiencia de varias compañeras y compañeros, sobre todo en el norte de Huehuetenango, en donde han pasado varios casos de que reprimen el tema de la libertad de expresión, el tema de las radios comunitarias. Pero también a esta parte, porque la pandemia, como ha cambiado la dinámica de las comunidades y las radios comunitarias van encaminándose a la dinámica de las comunidades. ¿Cuál es el panorama a que se enfrentan las radios comunitarias en el tema de sus fuentes, en el tema de informar en tiempos de pandemia? Bueno, yo creo que tenemos que informar y denunciar en tiempos de pandemia y cuando acabe la pandemia, porque la pandemia va a acabar, ¿verdad? Pero nos están metiendo el cuento de que después de la pandemia vamos a volver a la normalidad. ¿Cuál normalidad? ¿Cuál normalidad hay en Guatemala donde un puñado de riquitos tienen más riqueza que toda la población del país? En el mundo el 1%, oye eso, el 1% tiene más riqueza que el resto de la humanidad. Esa es la normalidad, esa es la injusticia, la sinvergüencería. No queremos volver a esa normalidad. Queremos volver a un mundo más colectivo, más comunitario, más justo, donde la riqueza se distribuya. Y una de las principales riquezas que tenemos los seres humanos es la comunicación. Por lo tanto,
los medios comunitarios son una exigencia, un derecho humano y universal, que la República de Guatemala no lo cumple. No lo cumple, ¿sabes por qué? Porque le tienen miedo a la palabra popular, le tienen miedo al empoderamiento de las comunidades sociales, indígenas, juveniles, de mujeres. En la firma de los acuerdos de paz existe un acuerdo de identidad de los pueblos indígenas en donde varias radios comunitarias se han como valido de ese acuerdo de identidad. ¿Cuál es la razón o cuál es el miedo que tienen no solo los empresarios, sino que los medios corporativos porque las radios comunitarias estén al aire? El miedo es que la gente denuncie, reclame. Te pongo un ejemplo. En Perú, el país vecino nuestro, ahora durante la pandemia están haciendo barbaridades, están robando medicinas, no hay hospitales, están especulando con una sinvergüencería. Pero no hay medios de comunicación que denuncien. Aquí en Ecuador están robando las medicinas, robando los tanques de oxígeno, perdón, especulando con los precios. ¿Y dónde están los medios que pueden denunciar eso? La CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, que es el movimiento social más fuerte, que el año pasado, en octubre, demostró su fortaleza oponiéndose a las leyes neoliberales del presidente Lenín Moreno, que es el presidente que tenemos que soportar ahora, después del que tuvimos que soportar antes, Rafael Correa. Se opusieron en octubre. Sin embargo, la CONAIE lleva años, años y más años pidiendo, exigiendo una frecuencia de radio. No se la dan. ¿Por qué no se la dan? Porque si la CONAIE tuviera una frecuencia de radio y de televisión, estaría denunciando las sinvergüencerías que hacen estas empresas y estos políticos que no hacen otra cosa más que meterse a la política para robar. Y creo que no me equivoco si sospecho que en Guatemala pasa exactamente lo mismo. Ni qué decir en México, que creo que algunos compañeros y compañeras de México pueden estar escuchándonos, ¿verdad? Sí, sí, nos están escuchando varios. Un saludo a México lindo y querido. También sería importante que nos contaras qué pueden hacer las y los comunicadores comunitarios para ponerle o hacerle frente al tema de las noticias falsas, porque también es una parte muy importante de la cual en esta pandemia se está viendo. Hay que confirmar las noticias, no podemos sacar al aire lo que nos llega por redes sociales. A ver, las redes sociales son una maravilla. El Internet es una magia, una maravilla. Como todas las herramientas hay que saberlas utilizar. Un cuchillo es muy bueno, pero si usted lo coge por la hoja, se corta. Las redes sociales son una maravilla, son una forma de democratizar las comunicaciones. Y fíjate, todo este movimiento contra el racismo en el mundo, no solo en Estados Unidos, en el movimiento contra el racismo a los negros se han sumado los latinos, se han sumado los indígenas, se han sumado todas las mayorías discriminadas, ¿verdad? No hubiera sido posible eso sin las redes sociales que sirven para hablarse, para invitarse, para convocarse a las marchas, todo eso. Las redes sociales son una maravilla. Precisamente las radios comunitarias tienen que matrimoniarse, casarse con las redes sociales para aprovechar esa fortaleza que tienen las redes. Un amigo mío mexicano de Guadalajara, Gilberto, se llama tocayo ¿Cómo? tuyo. Dime, ¿perdiste la comunicación? No. Sí, sí, dale, dale, sigue, sigue. No, te decía, este amigo Ahí está. mexicano, Gilberto,
Él me dice, ya más que hablar de radio, tenemos que hablar de radio que es una combinación entre las emisoras de señal abierta y las redes sociales. Con las redes sociales, con los celulares, podemos hacer una cobertura, una, en aquellos tiempos analógicos soñábamos con una red grande de corresponsales populares. Hoy la podemos hacer con muchísima facilidad. Todos los seres humanos hoy día pueden ser periodistas, informadores, opinadores, denunciadores. Y esa posibilidad que nos brindan las redes tenemos que aprovecharlas en las radios comunitarias. Claro que sí. ¿Tú crees que va a cambiar o tiene que cambiar la dinámica de trabajo de las y los comunicadores comunitarios durante el COVID-19? Bueno, sí, tiene que cambiar, pero a ver, por ejemplo, nosotros estamos metidos en la casa, tenemos el estudio de grabación en la oficina. Perdón, esto no es el COVID, sino es el frío que está haciendo en Quito. No podemos ir al estudio de grabación. Sin embargo, produjimos a distancia una serie de spots sobre el COVID-19, sobre la famosa nueva normalidad, sobre el día después de la pandemia, y los produjimos con un poco de dificultad, pero a través de las redes sociales nos mandaban los audios y aquí en Quito con un técnico amigo se hacía el montaje de los spots y salieron bonitos. Se pueden hacer producciones incluso dramatizadas a distancia. Un poco más difícil, pero se puede hacer. Pero lo más importante que tenemos que hacer nosotros, el reto más importante, diría yo, es la participación de la gente. ¿Cuál es el alma de una radio comunitaria? La participación de la gente, que la palabra de la gente se escuche. Nosotros somos comadronas, parteras de esa palabra popular. En una radio comunitaria lo que tenemos que hacer es que se escuche la palabra de la gente. Hoy día con los celulares se puede escuchar la palabra de la gente. Por el teléfono, por los celulares se puede. Tenemos que hacer cómo se está sintiendo la gente en la pandemia, las sinvergüenzadas que están haciendo, la especulación con los precios, el robo de las medicinas, los políticos canallas que están robando en medio de esta pandemia. Esos temas tenemos que sacarlos al aire en las radios comunitarias, porque me imagino que los medios comerciales no quieren sacarlas para no meterse en problemas. Entonces, el primer desafío es el desafío de siempre, devolverle la voz a la gente. Nosotros no somos la voz de los sin voz porque el pueblo tiene voz. Hay que devolverle a la gente su palabra pública, su palabra propia. Y en estos tiempos de pandemia, más urgente todavía, una palabra que informa y una palabra que denuncia las canalladas que están cometiéndose en esta pandemia. A nivel centroamericano, ¿cómo ves desde tu experiencia, cuál es el miedo de los gobiernos porque quieran legalizar las frecuencias? Bueno, ustedes en Guatemala yo creo que tienen de las cosas más horribles. Entiendo que siguen subastando las frecuencias, ¿no? Ajá. Eso es un delito. Eso que hace el gobierno guatemalteco desde hace años de subastar al que da más platita, eso es un delito contra la libertad de expresión, un delito contra el derecho a la comunicación. Eso es un delito. Pero en Guatemala los gobiernos siguen subastando, por supuesto, con la complicidad de las empresas, del señor Ángel González y su ilustre esposa, y de los monopolios que hay en Guatemala, en México y en toda Centroamérica. Si bajamos de Guatemala hacia Panamá, encontraremos monopolios, encontraremos la misma corrupción. Pero Guatemala yo creo que se gana la medalla
de la corrupción, por la falta de leyes, por esa subasta de frecuencias y por los monopolios vergonzosos que llevan la comunicación en Guatemala. Ustedes ganan la medalla del récord Guinness de la corrupción en comunicación. Yo creo que hay bastante retroceso con lo que tú ya nos dijiste, nos mostraste actores bien específicos y que no son ajenos para nuestra audiencia. También un problema y que también nos están preguntando varias compañeras y compañeros desde la mañana, ¿qué hacer frente a la pandemia? Uno, el tema económico. La mayor parte de las radios comunitarias aquí en Guatemala las sostienen las comunidades. ¿A qué se están enfrentando y cómo, qué deben hacer? ¿Cómo se deben de renovar en esa parte? A ver, el tema de que la sostengan la comunidad es muy, muy heroico, muy hermoso, pero es frágil. ¿Por qué? Porque cuando tú trabajas con voluntarios, cuando tú trabajas con un presupuesto muy escaso, para el arranque de la radio está bien, pero si seguimos trabajando con voluntarios y voluntarias, los voluntarios se casan, las voluntarias se van a estudiar y la radio se vuelve frágil. Necesitamos una solidez económica en un proyecto comunitario, de comunicación comunitaria. ¿Por dónde vamos a conseguir esa fuerza, esa solidez económica? Por la publicidad. Mentira. Las agencias de publicidad nunca les van a dar publicidad a las radios comunitarias, le darán limosnitas. Por ese camino no vamos a salir adelante. Aprendamos de algunos compañeros y compañeras en América Latina que han dicho, espérate, por publicidad no vamos a salir adelante. ¿Qué sabemos hacer nosotros? Sabemos cocinar. Vamos a poner una cafetería, vamos a poner un comedor, vamos a poner... y con los ingresos alimentamos la radio. Ahora conocí en Colombia, en el norte, una radio comunitaria, le digo yo, ¿y de qué tú vives? Dice, yo no tengo ningún problema económico. ¿Y cómo tú haces? Dice, mi zona es una zona ganadera. Entonces yo le pido a la audiencia que me regale ganado, que me regale una oveja, una vaca, un caballo, lo subasto a través de la emisora y como la emisora es de ellos, como la emisora es del pueblo, ellos ponen platita y con las subastas de ganado vivo. Conozco una radio en Argentina de que vive. Tiene una, como no recibe publicidad, abrió una escuela de teatro, abrió una escuela de locución, pone películas, cobra por las películas, hace bailes, cobra por los bailes, con emprendimientos económicos autónomos del equipo que lleva la radio, van a tener más ingresos que por publicidad. Creo que hay que pensar en esa dirección de emprendimientos económicos. Por ejemplo, aquí en Ecuador, la primera radio comunitaria de Ecuador, que está en Riobamba, al sur de donde estamos hablando, ¿de qué vive? Como son campesinos, ellos siembran papas, siembran quinoa, tienen un comercio ahí para vender quinoa, para vender papas, tienen una bodega. De la bodega sacan más que de la publicidad que nunca llega, porque la publicidad está amarrada con las agencias para las grandes emisoras y las grandes televisoras. Entonces hay que ser astuto y pensar en emprendimientos económicos que nos puedan dar solvencia económica. ¿Crees que la cooperación internacional va a poner la vista a las radios comunitarias en este contexto? Sí y no. Es decir, por ejemplo, en Radialistas nosotros hemos recibido durante años eh, cooperación internacional de una agencia de Inglaterra, pero esta agencia con la salida de la Comunidad Europea y con la pandemia están fritos y nos han recortado mucho la ayuda. Muchas agencias de cooperación están recortando ayuda.
Otras no, otras meten un poco de plata para la prevención de la pandemia, para información. Si meten plata, agarre la plata y haga buenos programas, buenas producciones. Pero vuelvo a insistir, no podemos confiar en la cooperación internacional para mantener nuestras emisoras de radio. Vamos a confiar en nuestros propios recursos. ¿Qué sabemos hacer? Sabemos sembrar, sabemos cocinar, sabemos poner un taller de mecánica. ¿Qué sabemos hacer nosotros? Y hacer negocios, sabemos bailar, pues hagamos bailes y vendemos las entradas. En Venezuela hay una emisora que saca más plata de carreras de bicicleta que patrocina que de toda la publicidad. ¿Qué sabemos hacer nosotros? Vamos a ingeniarnos para tener recursos propios, ingresos propios y sostener con nuestros recursos propios los medios comunitarios. Claro, tú decías, casi terminando tu respuesta, comentabas sobre el tema de la prevención, que hay unos lo están haciendo. ¿Debe jugar o debe de meterse la radio comunitaria a este tema de la prevención ahora en el COVID? Absolutamente sí, claro, absolutamente sí, porque nuestras emisoras son emisoras de servicio social y hoy día es indispensable, urgente, la información, la buena información sobre cómo prevenir el tema de lavarse las manos, de la mascarilla, el tema de no juntarse en grupos grandes, todo eso hay que informarlo. Pero creo que es importante también informar que cuando salgamos de esta pandemia no queremos regresar a la llamada normalidad de antes, no, a esa sociedad injusta en Guatemala y en los países de América Latina, a esa sociedad injusta no queremos regresar. Queremos que sea una oportunidad esta pandemia para la distribución de la riqueza y para tener políticos más éticos, más honestos. Yo creo que si me pongo a leer los saludos que te han enviado de distintos lados de distintos países, pues sería el programa, pero que también le dieras como un mensaje a las y los compañeros que están en las radios comunitarias en ese tiempo de pandemia que es difícil, cómo pueden ir también llevándola al frente de las radios, en el campo, donde en cualquier lado que lleven la grabadora y estén haciendo este ejercicio de la libertad de expresión. Qué bueno, y qué bueno mandarles a ustedes, a los radialistas, a las radialistas de Guatemala, que sé de sobra las dificultades que tienen, la absurda ley, mejor dicho, la falta de ley que tienen en Guatemala, los gobiernos discriminadores que han tenido ustedes, gobiernos de ladrones, y uno de los principales robos es el robo de la libertad de expresión, porque a ustedes le están robando la libertad de expresión, porque ustedes tienen que exigir que les den las frecuencias que les pertenecen, ¿verdad? Pero mientras esa distribución de frecuencias ocurre, aprovechemos la pandemia para informar, aprovechemos la pandemia para astutamente, perdón, astutamente producir a distancia. Con los celulares lo podemos hacer. Un amigo paraguayo que tengo allá en Paraguay, ¿qué hizo él? Se llevó los equipos de la radio comunitaria, se los llevó a su casa y con los equipos en su casa él transmite y con los celulares de los locutores y de los productores y productoras arman los programas. Incluso en las grandes cadenas de radio y de televisión están haciendo así. La dificultad de la pandemia que no nos quite la libertad de expresión, de hablar y sobre todo de darle voz, de darle palabra a tus audiencias. No hables solamente tú, haz que tu audiencia, que los compañeros y compañeras de tus comunidades hablen a través de los celulares y tú los sacas al aire para que informen, para que
con la medicina natural digan algunos buenos consejos para la salud, para que denuncien las sinvergüenzadas que están haciendo los alcaldes, los políticos, los gobernadores, que sabemos de sobra cómo están aprovechando la pandemia para robar, que eso es lo que están haciendo en Ecuador y me sospecho que en Guatemala también. Gracias. También una pregunta que nos llega aquí de México también. Nos preguntan si las radios comunitarias tienen que apegarse a la agenda o la programación de las radios de grandes corporaciones. Para nada, todo lo contrario. Tenemos que tener una agenda propia. Claro que hay noticias que hay que informar, por decir lo que está ocurriendo en Estados Unidos, las marchas masivas contra el racismo, y no en Estados Unidos, sino en México, también en Guadalajara, donde mataron a este muchacho, en todos lados, ¿verdad? Eso hay que informarlo. Ah, porque está en la agenda de las grandes corporaciones, no me importa, yo lo voy a informar también, pero lo voy a informar con una orientación crítica, no repitiendo lo que dicen los grandes medios, sino con un pensamiento propio, crítico. Nosotros tenemos que ser, no podemos ser cotorritas de los grandes medios, no tenemos que ser papagayos de los grandes medios. Tenemos palabra propia, agenda propia y tenemos que informar con nuestras propias fuentes. Antes era muy difícil. Hoy día, supongamos que tú quieras una noticia de Estados Unidos, llama a ese migrante guatemalteco que vive en Nueva York, llámalo por WhatsApp, llámalo por Skype y dile, hermano, ¿qué está pasando? Cuéntame tú con tu palabra. No hay que repetir lo que dicen las grandes cadenas. Hoy día, con las redes sociales, podemos tener información fresca desde todos los puntos del mundo. Tenemos la red de corresponsales y corresponsalas más grande del mundo con nuestro aparatito celular. Sí, yo creo que se tienen que dar cuenta, como pasando en esta pandemia, da tiempo para hacer un listado de fortalezas, de oportunidades que se tienen. Para ir como cerrando esta plática contigo, para los que nos están escuchando y nos están viendo, en Guatemala se utiliza mucho una palabra que criminaliza mucho a la y el comunicador, que es decir, la radio pirata, en lugar de decir la radio comunitaria. O sea, sí hay todavía bastante criminalización, bastante persecución y sobre todo que le dé el nombre ese de una radio pirata y cuando los medios corporativos pasan spot diciéndole al país entero, a las comunidades que demanden si hay alguien que tenga una radio que es comunitaria, pero las grandes corporaciones le han llamado piratas. ¿Cuál sería tu mensaje final para nuestra audiencia? Mi mensaje sería que ellos, esas corporaciones y ese gobierno, ellos son los piratas. Porque ¿qué cosa es pirata? Pirata es el que roba lo que no le pertenece, el que roba lo ajeno. Pero resulta que las frecuencias son nuestras, el derecho a la comunicación es nuestro. El gobierno que subasta la frecuencia, ese es el pirata. Las corporaciones que denuncian cuando una comunidad sale al aire, ellos son los piratas. Ellos son los que están violando la Constitución de Guatemala y el derecho a la comunicación, que es un derecho universal. Entonces, cuando les digan piratas, ustedes les hacen así con la nariz y se ríen de ellos, porque ellos son los piratas. La comunicación es un derecho universal, y para la comunicación vale también esa frase tan hermosa del Popol Vuh, cuando decía que se levanten todos y todas, que se levanten todos y todas y que no haya ni uno solo que se quede atrás, que no haya una sola comunidad guatemalteca, que no haya un movimiento social, que no haya un grupo de mujeres, de jóvenes,
de universidades, de comunidad, la comunidad LGBTI, de trabajadores, de indígenas, que no haya una sola comunidad ni un movimiento social que se quede sin palabra propia, que se levanten todos. Vamos a ejercer el derecho a la comunicación, con permiso o sin permiso, porque ellos son los verdaderos piratas. Gracias, José Ignacio. Fue un gusto poder platicar contigo, a las y los compañeros que hicieron posible también esta transmisión, a las radios comunitarias que se lograron conectar, a la radio Maya Cachiquel de Santo Domingo, Xenacó, gracias, que están transmitiendo también, y a las radios de Huehuetenango y esta parte de occidente de Guatemala. Muchas gracias y feliz noche a todas y todos. Gracias a ti, Gilberto, y un saludo grande desde Quito a todos los radialistas, a todas las radialistas de la querida Guatemala. Hasta pronto, José Ignacio.